accidente. De este hombre se habla hoy mucho en Italia y en casi todo el mundo. Se llamaba Luigi Fasulo y era el piloto de la avioneta que ayer se estrelló contra el edificio más alto de Milán. ¿Qué pasó? Nadie tiene todavía la respuesta a esta pregunta. Descartada la hipótesis del atentado, ahora queda por saber por qué este hombre no hizo nada por evitar el impacto. Suicidio, avería o indisposición son las tres causas que se barajan. Buenas noches. Hoy en Milán todo el mundo mira al cielo, mira hacia esta torre de 30 pisos que ayer se tambaleó por el impacto de una avioneta. Nada se sabe de lo que pudo pasar. Lo único cierto es que durante unos minutos todos revivimos ese 11 de septiembre. Milán, Yolanda Benítez, son muchísimas las incógnitas sobre este accidente. Son muchas, muchísimas, pero la primera y la más importante, la que todo el mundo comenta, es cómo pudo ese piloto aventurarse en el medio de esta gran ciudad, cómo pudo meterse en el medio de esta plaza si lo que quería era ir al aeropuerto. Las trayectorias no coinciden. El aeropuerto de Linate está justo en aquella dirección, enfrente de mí, y la avioneta venía por allí, por mi izquierda, dio un giro, hizo media vuelta a la plaza y se fue directa contra la torre, impactando. Impactó de esa manera que ven, completamente limpio el boquete se ve. Esto también dicen los técnicos que es muy difícil, que una persona que va a estrellarse contra un edificio tiene que tener un momento de duda, tiene que girar los mandos y no puede estrellarse de esa manera tan horizontal, aunque esa manera horizontal de estrellarse hizo que esto no fuera un desastre, porque pudieron salvarse esos dos pilares que creo que podemos ver, aunque está anocheciendo, esos dos pilares de cemento y sobre todo los dos pilares grandes, dos bandas grises verticales a los lados del edificio que sostienen la estructura. Ángels. Problema técnico, desvanecimiento del piloto o suicidio. Ninguna de las tres hipótesis se ha descartado a lo largo del día y cada una es respaldada por algunos hechos, aunque las piezas del puzzle no acaban de encajar. Si el choque no fue intencionado, ¿cómo es posible que la avioneta fuera directamente a estrellarse de frente contra el edificio más emblemático de Milán? Ni en el peor de los casos es comprensible, según los expertos, que el piloto se desviara tanto de su ruta y se metiera en el corazón de la ciudad. Luigi Fasulo tenía 30 años de experiencia como piloto, era su afición, conocía al dedillo el trayecto de 20 minutos que separa a Locarno de Milán y ayer por la tarde despegó de este aeropuerto cercano a la ciudad suiza con la intención de comprar combustible más barato en el aeropuerto milanés y así se lo contó a su amigo Pietro. Tranquilísimo, me sembra normal como siempre. Estaba tranquilo, sereno y normal como siempre. ¿Tenía entonces la intención de quitarse la vida? Uno de sus dos hijos así lo cree y esto explicaría por qué el piloto dirigió la avioneta contra el edificio. Pero en su casa no están de acuerdo. La esposa del piloto ha negado cualquier posibilidad de suicidio y un sobrino suyo se inclina por la hipótesis del accidente. Al parecer, Luigi Fasulo, de 68 años, estaba arruinado. Le habían negado un crédito y tenía problemas con la justicia. La policía italiana seguía hoy buscando pistas que den alguna clave de lo sucedido. Anoche encontraron el asiento del piloto en la parte trasera del edificio Pirelli, junto a más trozos del aparato que habían atravesado la estructura y caído desde la planta 25. Era un vuelo descendente, lo que hace pensar que la avioneta estaba ingobernable, dice el presidente del Aeroclub de Locarno. Pero ¿por qué Luigi Fasulo sobrevolaba el centro de Milán? Hoy se ha desmentido que lanzara un SOS, aunque el piloto de otro avión, que tampoco podía aterrizar, vio que Luigi Fasulo tenía problemas con el tren de aterrizaje y que se agachaba. Es la hipótesis del fallo mecánico que, unida a la del desvanecimiento del piloto, pudo provocar la pérdida del control del aparato. Murió el piloto y se llevó la vida de esta abogada y de una compañera suya. Yolanda, ¿cuál es hoy el ambiente en la plaza donde está la torre 24 horas después del accidente? Pues 24 horas después el ambiente aquí es casi el mismo, hay un gran atasco. Tenemos que decir que en esta plaza que llevamos aquí todo el día siempre hay un gran atasco. ¿Y por qué? Porque aquí está la central, la estación central de trenes, la tenemos ahí. Imaginen la cantidad de viajeros que se bajan, que se apean de esta estación a cada momento. La estación por eso está rodeada de hoteles. Hay hasta 7 grandes hoteles, hay hostales por todas las bocacalles. Estamos viendo un McDonald's, hay otro un poquito más a la derecha, lo estamos viendo ahora, y hay muchísimas cafeterías. Esto es lo que estaba pasando, esto que estamos viendo, esto es lo que estaba pasando ayer, lo que pasó... El enésimo dueño que recoge su coche 24 horas después del accidente. Nos acercamos al Pirelone y ahí está la cola entera de la avioneta, a rayas rojas.
Por primera vez nos dejan subir al edificio. Hay que utilizar la escalera. En el piso 11 comenzamos a ver los desperfectos. Los pomos en el suelo. El cristal de las puertas reventó. 11 pisos que estarán completamente arreglados, calculan los bomberos, en menos de una semana. Nada que ver la imagen de este despacho con lo que encontraremos en el piso 24. La cara de estupefacción de este bombero refleja el caos al que se enfrenta. No saben por dónde empezar. Y no es para menos. El edificio entero se ha convertido en un gran ventanal. No se guarda ni un papel, ni un documento. Las puertas de los ascensores reventadas como latas, las cuerdas parecen intactas y un recuerdo del número 26, el piso por encima del que pasó incrustándose la avioneta. Inexplicablemente, unos insultantes clasificadores rojos permanecen intactos frente al amasijo de objetos y cables de esta oficina. Y la alarma de incendios continúa goteando, pero ya no hay nada que apagar. El ambiente visto era caótico en la plaza donde se encontraba Yolanda Benítez y esto es como estaba ahora mismo, durante todo el día de hoy, el interior del edificio de la Torre. Desde el 11 de septiembre, cada vez que hay un accidente aéreo en Estados Unidos o en Europa, a todo el mundo se le cruza en la mente la palabra atentado. Y si el accidente es en una zona habitada, todavía más. El de ayer tenía muchas similitudes con el atentado de las Torres Gemelas y si se confirma que el piloto chocó intencionadamente, está claro que pensó en ellas. Pero hay otro accidente reciente que todavía despierta muchas dudas, el del avión que se estrelló en el barrio de Queens, en Nueva York. Tan distintos y tan parecidos. Si se demuestra que el accidente de ayer se trató de un suicidio, parece evidente que el piloto habría tenido en mente las imágenes del 11 de septiembre. El Pirelone es el edificio más alto de Milán y también un símbolo de la ciudad. Pilotos y técnicos aeronáuticos coinciden en asegurar la dificultad de estrellar involuntariamente una avioneta contra un edificio, y más si, como es el caso, el piloto era experimentado. Hay casos que se han podido comprobar que se han suicidado utilizando el avión, pero normalmente no se ha implicado a otras personas, porque ya no es el suicidio, es el asesinato. En efecto, raramente antes del 11S un suicidio había tenido estas características. En enero, un adolescente estrelló su avioneta contra este edificio de oficinas en Tampa, Florida. Otro accidente que sembró la confusión fue el de Queens. Exactamente 2 meses después del 11 de septiembre, a la misma hora y en la misma ciudad, volvía a estrellarse un avión, esta vez contra un barrio residencial. Enseguida la versión oficial habló de accidente. Al día siguiente, la Alianza del Norte entraba en Kabul y las dudas desaparecían de la agenda informativa. Sin embargo, los técnicos de la Oficina Estadounidense de Seguridad en el Transporte no han encontrado todavía indicios de lo que pudo pasar y no esperan hacerlo antes de 5 meses. El 11 de septiembre cambió muchas cosas, una de ellas que el miedo y la sospecha sean desde entonces un poco más libres. Una espeluznante explosión de gasolina en Nueva York provoca un nuevo ataque de pánico en la población. El accidente se produjo al realizar un trasvase de combustible una barcaza. Hay un herido y 2 desaparecidos. 65 muertos y decenas de heridos también en Estados Unidos durante la actuación de un grupo de rock en una discoteca. Los fuegos artificiales pudieron originar el incendio. La polémica sobre el cierre del periódico Egunkaria se traslada al Parlamento Vasco con incidentes de Batasuna con populares y socialistas. Los trabajadores sacan a la calle el diario con otro nombre. Aznar y Fox prefieren ocultar sus diferencias sobre el conflicto de Irak y evitan comparecer juntos ante la prensa. Aznar expondrá a Bush en Texas la necesidad de buscar el máximo apoyo posible para la segunda resolución. Informativos Telecinco. A los neoyorquinos esta tarde se les han aparecido todos los fantasmas. Una fuerte explosión ha sacudido la ciudad, seguida de una enorme angustia, hasta que han visto de dónde venía. De una barcaza cargada de gasolina que estaba repostando en una refinería de Staten Island, al sur de Manhattan. A la explosión le ha seguido un espectacular incendio. Luisa Cabello ha sido testigo de todo porque en ese momento ibas precisamente a bordo del ferry de Staten Island.
Me encontraba como unos 7 kilómetros de Boothbridge, de la localidad donde ha ocurrido este accidente, como unos 27 kilómetros en línea recta al sur de la isla. Se oyó una fuerte explosión, inmediatamente vimos cómo salía una enorme columna de humo negro. Tratamos de acercarnos con el ferry lo más cerca posible, pero inmediatamente se había cerrado el espacio marítimo. Vimos que los primeros que se acercaban eran helicópteros, también se acercaron más tarde guardacostas que intentaban colaborar en la extinción de este incendio que, como decís, ha provocado esta explosión en esta barcaza. Viendo aquel espectáculo resulta difícil de creer que tan solo 2 de los trabajadores de esa barcaza hayan desaparecido. En la parte más baja, más densa de la humareda se veían salir enormes llamaradas, yo diría que eran de varias decenas de metros. Se estaba vertiendo combustible en el agua, había un terrible olor y también veíamos esta enorme humareda que se estaba extendiendo por toda la bahía de Nueva York. Desde luego una imagen espeluznante y sobre todo un susto tremendo para unos ciudadanos que viven en permanente sensación de alerta. El suceso, según los primeros indicios aportados por las autoridades, comenzó cuando una barcaza con una carga de 110.000 barriles de gasolina realizaba labores de trasiego de combustible en el complejo energético perteneciente a la compañía ExxonMobil. A un pequeño incendio le siguió una potente explosión que se ha sentido a varios kilómetros de distancia. En Nueva Jersey se ha registrado un ligero temblor y varios edificios han perdido sus acristalamientos. En el barrio de Brooklyn, al este de Staten Island, lo mismo. Llamas de varias decenas de metros de altura eran acompañadas de una densa nube de humo que se alzaba por encima del horizonte de Nueva York. Veníamos de Massachusetts, dice esta mujer, cuando miramos hacia arriba y dijimos, oh, la nube de humo es enorme. No me preocupaba que fuera un atentado, dice este hombre. En cambio, a esta mujer, que fuera un atentado, sí le preocupaba. Automáticamente saltaron todas las alarmas y se cerró el tráfico terrestre y aéreo en la zona por miedo a que se tratase de un acto terrorista. Más miedo para la población de una ciudad a la que se le recuerda cada poco tiempo que puede ser objeto de un nuevo ataque terrorista por parte de los enemigos declarados por Washington. Miedo que se extendió automáticamente a Wall Street, donde el Dow Jones bajó casi un punto para luego recuperar el índice. Miedo que llegó a la cotización del barril de petróleo, que en el mercado de futuros subió más de $1 el barril. Un miedo cercano a la paranoia que alcanza a numerosos estratos de los Estados Unidos. El gigantesco complejo energético distribuye sus productos en un área de gran densidad de población, que va desde Boston a Baltimore. A través de un oleoducto también surte de combustible a los 3 principales aeropuertos de la ciudad. El alcalde de Nueva York se dirigió al lugar del suceso para luego asegurar que los vecinos de la zona no corrían ningún peligro. A las pocas horas, el incendio estaba ya prácticamente controlado y por el momento solo se tienen noticias de un herido con graves quemaduras y 2 trabajadores de la planta desaparecidos. La repercusión de este accidente ha sido enorme por el miedo que tienen en Estados Unidos a un posible ataque terrorista, pero mucho más grave es el incendio que se ha registrado unas horas antes en una discoteca de Rhode Island, en la costa este de Estados Unidos. La cifra de víctimas se eleva ya a 65. Por paradójico que resulte, las cámaras estaban en el local para realizar un reportaje sobre seguridad en las discotecas. El fuego formaba parte del espectáculo, pero algo salió mal. Las llamas prenden el telón de fondo y comienzan a propagarse por el techo. Alguien hace señales hacia la salida, pero en cuestión de segundos la música se para y se desata el pánico. El fuego, que se apodera velozmente del edificio de madera, provoca una estampida entre las 250 personas que se hallaban dentro. Intentaban salir por las ventanas, por la puerta. Había gente ardiendo y tengo algunos amigos que todavía no han salido. En las primeras horas de confusión, el cantante del grupo todavía no era consciente de la dimensión del suceso. Nunca he visto nada igual, solo le pido a Dios que nadie muera porque esto es demasiado para mí. Sin embargo, para entonces el local es ya un infierno impenetrable incluso para los bomberos. Las camillas van y vienen con múltiples heridos, se calcula que unos 150. Quemaduras, asfixia y contusiones por aplastamiento. Decenas de personas serán trasladadas urgentemente a los hospitales más cercanos. Las autoridades han confirmado la muerte de unas 65 personas, pero asimismo advierten de que la cifra podría seguir aumentando. La luz del día ha dejado atrás una noche infernal para los bomberos y una discoteca reducida a cenizas.
Entre los escombros, unos siguen buscando restos humanos, mientras otros investigan por qué el fuego se propagó tan rápido. Las autoridades han informado de que el local no tenía permiso para realizar espectáculos pirotécnicos y además carecía de salidas de agua contra incendios. Abordamos ya la crisis de Irak. El primer ministro turco ha hablado hoy de